El rechazo, solo escuchar esa palabra puede paralizarnos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si pudiéramos transformar ese miedo en nuestra mayor fortaleza? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia real de un experimento que busca, justamente, tomar el control de nuestra respuesta al rechazo para elegir un camino sin arrepentimientos. Y es que al final, todos nos enfrentamos a esta elección, el dolor agudo y pasajero del rechazo o el peso sordo y permanente del arrepentimiento. Piénsenlo, uno de ellos nos acompaña para siempre, mientras que el otro es solo un momento. Bueno, esta historia comienza con una batalla interna que seguro muchos han sentido. Un conflicto que para Jia Yang, nuestro protagonista, empezó cuando tenía apenas 6 años. Imagínense esto. Dentro de Jia Yang, dos personalidades estaban en guerra. Por un lado, estaba el niño de 6 años, totalmente aterrorizado después de una humillación pública en su clase. Y por otro lado, el ambicioso joven de 14 que, inspirado por Bill Gates, soñaba con construir la empresa más grande del mundo. Por años, y esto es clave, el niño de 6 años siempre ganaba la batalla. A los 30 años, Jia se dio cuenta de que iba directo a sentir exactamente ese arrepentimiento. O sea, tenía un buen trabajo, se había graduado, pero sus sueños de emprendedor estaban, estancados por puro miedo. Ahí entendió que tenía que elegir. O enfrentaba el dolor temporal del rechazo, o vivía para siempre con el dolor del arrepentimiento. Y el punto de quiebre, el momento que lo cambió todo, llegó con el rechazo de un inversionista. Pero en lugar de rendirse, Jia tomó una decisión radical. Iba a enfrentar su miedo de frente. Y así fue como encontró en Internet una idea un poco loca, un experimento llamado terapia de rechazo, que, sin saberlo, le cambiaría la vida. La idea era súper simple, en teoría. Buscar ser rechazado todos los días, para poco a poco desensibilizarse del dolor. Jia se comprometió a hacerlo durante 100 días, grabando todo y publicándolo en un blog para que el mundo entero lo viera. En su primer intento, el miedo fue, abrumador. Le pidió $100 prestados a un guardia de seguridad. La respuesta fue un no rotundo. ¿Y la reacción de Jia, cuál fue? Darse la vuelta y salir corriendo. En ese instante se dio cuenta de que eso era un reflejo de su vida, huir a la primera señal de rechazo. Pero se hizo una promesa. No volver a huir. Así que al día siguiente fue a una hamburguesería y pidió un relleno de hamburguesa. Obviamente le dijeron que no, pero esta vez se quedó. Explicó que le encantaban sus hamburguesas y que sería genial. Ese pequeño acto, el de quedarse y dialogar, lo cambió todo. La sensación de vida o muerte se había esfumado. Y entonces llegó el tercer día. Y aquí es donde ocurre algo que nadie se esperaba. Jia decidió hacer una petición pero tan absurda, que el rechazo estaba prácticamente garantizado. Lo que no sabía era que este simple experimento con unas rosquillas estaba a punto de dividir su vida en un antes y un después. Entró a un Krispy Kreme e hizo su solicitud más extraña hasta el momento. Estaba segurísimo de que le dirían que no, y así podría tachar la tarea de su lista del día y listo. Pero la empleada, Jackie, no se rió. Para nada, se lo tomó completamente en serio. Sacó un papel y empezó a dibujar cómo podría unir las rosquillas para que parecieran los anillos olímpicos. 15 minutos después, regresó con una verdadera obra de arte, una caja con rosquillas en forma de anillos olímpicos. Y lo mejor, no le cobró nada, nada. Ese momento le demostró a Yaya que el rechazo no es una verdad universal, es solo la opinión de una persona, y que la gente puede sorprenderte con su amabilidad si les das la oportunidad. El episodio de las rosquillas, claro, lo cambió todo. El experimento dejó de ser sobre aguantar el rechazo y se convirtió en una especie de investigación. ¿Cómo podemos navegar estas conversaciones para que a veces un no se convierta en un sí? Y ya descubrió algunas estrategias clave que cualquiera puede aplicar. Ya resumió su experiencia en 3 pasos. Paso 1, no huir. Quedarse tranquilo después del no abre la puerta a la conversación. Paso 2, preguntar ¿por qué? Entender la razón del no puede abrir caminos inesperados. Por ejemplo, un señor no lo dejó plantar una flor en su jardín por su perro, pero al entender por qué, lo recomendó con su vecina, y ella dijo que sí. Y paso 3, mencionar la duda. Reconocer que una petición es extraña, como ¿sería raro si? Demuestra empatía y genera confianza, y eso aumenta muchísimo las posibilidades de un sí. A través de todo este viaje, la verdadera naturaleza del rechazo y del arrepentimiento se volvió súper clara, dejándonos una lección muy profunda para todos.
Y esto lo resume todo perfectamente. El rechazo es una opinión externa, es temporal, va y viene. El arrepentimiento, en cambio, es una opinión sobre uno mismo, es algo interno y se queda para siempre. Y de hecho, empeora con el tiempo. El rechazo ya no era una maldición para Gia, se convirtió en el regalo más grande de su vida. La gente que cambia el mundo no se define por el rechazo que enfrenta, sino por cómo reacciona ante él. La elección no es si vamos a fracasar o no, sino decidir con qué tipo de dolor vale la pena vivir. Al final del día, ¿cuál será la elección?